Hola, amantes de las series turcas. Sean todos y todas bienvenidos a su canal favorito, el epicentro de los chismes más jugosos, los dramas más intensos y los romances más apasionantes que nos regala la irresistible televisión turca. Estoy tremendamente emocionada de tenerlos aquí hoy para desentrañar un misterio que está haciendo temblar los cimientos del espectáculo. En el vídeo de hoy, nos adentraremos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales con una fuerza imparable, provocando debates acalorados y discusiones apasionadas en cada rincón del Internet, la posibilidad de una reconciliación secreta entre nuestros adorados Kerem y Hande. Sí, lo escucharon bien. Después de una separación que dio mucho de qué hablar, que ocupó portadas de revistas y generó ríos de tinta, los rumores de que podrían estar retomando su relación han resurgido con una intensidad asombrosa, como un ave fénix renaciendo de sus cenizas. Y como si la situación no fuera lo suficientemente explosiva, para añadirle aún más drama a este culebrón digno de la mejor telenovela, parece que Melissa, otra figura importante en este triángulo amoroso, no está nada, pero nada contenta con la situación. Prepárense para abrocharse los cinturones porque este vídeo está repleto de giros inesperados, especulaciones salvajes y una buena dosis de veneno. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de chismes y secretos, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí encontrarán las últimas noticias, análisis exhaustivos, entrevistas exclusivas y muchas sorpresas más sobre sus series turcas favoritas y las estrellas que las hacen brillar. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos contenido nuevo y estén siempre a la vanguardia de la información. Y ahora sí vamos al grano, porque el tiempo es oro y este chisme es demasiado bueno para esperar. Como todos ustedes saben, o al menos deberían saberlo, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca después de protagonizar la exitosísima y aclamada serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era simplemente innegable, un fuego que ardía con una intensidad que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Esa chispa mágica rápidamente trascendió la ficción, convirtiéndolos en una pareja real que enamoró a millones de fans alrededor del mundo, quienes veían en ellos el reflejo de un amor de cuento de hadas. Su relación, aunque relativamente breve, fue intensa, apasionada y muy seguida por los medios y las redes sociales, que no perdían detalle de cada uno de sus movimientos. Por eso, cuando anunciaron su separación, la noticia impactó profundamente a sus seguidores, quienes sintieron como si se les hubiera roto el corazón. Pero como bien sabemos, el mundo del espectáculo es así, un escenario donde la sorpresa y la revuelta inesperada son el pan de cada día. Y ahora, varios meses después de su ruptura, han comenzado a circular rumores sobre una posible reconciliación secreta que han encendido la mecha de la especulación. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores? Bueno, varias fuentes cercanas a la pareja, personas que supuestamente están al tanto de los entresijos de su vida personal, han comentado que han sido vistos juntos en varias ocasiones, tratando desesperadamente de mantener un perfil bajo como si fueran espías en una misión secreta. Incluso algunos paparazzi, esos cazadores incansables de exclusivas, han logrado captar imágenes borrosas de lo que parecen ser ellos en lugares discretos, como restaurantes poco concurridos o paseos nocturnos a la luz de la luna. Ahora bien, es crucial que tomemos estos rumores con pinzas, con la cautela de un experto en desactivar bombas. Como todos sabemos, los medios a veces, en su afán por generar más interés y conseguir clics, exageran o incluso inventan noticias, creando castillos en el aire que se desmoronan al primer soplo de viento. Sin embargo, la persistencia de los rumores, la insistencia de las fuentes y las supuestas pruebas fotográficas han hecho que muchos fans se ilusionen con la idea de una segunda oportunidad para Kerem y Hande, soñando con un final feliz para esta historia de amor. Pero aquí es donde entra en juego Melissa. Al parecer, Melissa Dongel, otra actriz turca que ha sido vinculada sentimentalmente con Kerem en el pasado, no está nada, pero absolutamente nada contenta con estos rumores. Según fuentes cercanas a Melissa, ella se siente traicionada y engañada por la situación, especialmente porque ella y Kerem habían estado saliendo de forma casual en los últimos meses, disfrutando de la compañía del otro sin compromisos ni ataduras. Imaginen la tensión que se está viviendo en los círculos sociales de Estambul, las miradas de reojo, los cuchicheos a sus espaldas y las conversaciones en voz baja. Esto es un verdadero drama turco en la vida real, una telenovela que se desarrolla ante nuestros propios ojos.
Para entender mejor todo este embrollo, para poner en contexto la situación y analizarla desde todos los ángulos posibles, vamos a recordar algunas de las series turcas que han catapultado a estos actores a la fama, que los han convertido en las estrellas que son hoy en día. Empezaremos, obviamente, con Senkalkapm, la serie que lo cambió todo. Senkalkapm es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista con un espíritu indomable que sueña con estudiar en el extranjero, con alcanzar sus metas y cumplir sus aspiraciones. Su sueño se ve truncado, hecho añicos, cuando Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, interpretado por Kerem Bürsin con una precisión milimétrica, le cancela su beca, dejándola sumida en la desesperación. Serkan, un hombre de negocios implacable, le propone un trato inusual, un pacto que cambiará sus vidas para siempre. Si ella finge ser su prometida durante 2 meses, él le devolverá su beca, permitiéndole perseguir sus sueños. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, una farsa para complacer a sus familias, pronto se convierte en una relación llena de amor, pasión y muchos enredos, una montaña rusa de emociones que los lleva al límite. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, conquistando corazones en cada rincón del planeta y catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la televisión turca. Su química en pantalla era tan evidente, tan palpable, que los fans no tardaron en shippearlos como pareja en la vida real, viéndolos como almas gemelas destinadas a estar juntas. El género de la serie es, sin duda, comedia romántica, aunque también toca temas como la superación personal, la amistad incondicional y la importancia de perseguir los sueños, de no rendirse ante la adversidad. La serie es relevante para nuestro tema porque fue allí donde Kerem y Hande se enamoraron, tanto en la ficción como en la vida real, donde nació su amor. Fue su gran trampolín a la fama, la serie que los puso en el mapa. Un dato interesante es que la serie fue vendida a más de 80 países, consolidando el éxito de las series turcas a nivel global y demostrando su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas. Ahora hablemos un poco de Kerem Bürsin individualmente. Antes de Senkalkapm, Kerem ya era un actor reconocido en Turquía, pero su participación en la serie lo convirtió en una estrella internacional, en un nombre familiar en muchos hogares. Ha participado en otras series como Güneşi Beklerken, un drama juvenil que también tuvo mucho éxito en Turquía y que le valió el reconocimiento de la crítica. En esta serie, Kerem interpretaba a Kerem Sae, un joven rebelde, problemático y con una actitud desafiante que se enamora perdidamente de Zeynep, una chica nueva en la escuela que llega para cambiar su vida. Su interpretación fue muy elogiada por la crítica y el público, consolidando su posición como uno de los actores más prometedores de su generación, un talento en ascenso. Güneşi Beklerken es un drama juvenil que explora temas como el amor adolescente, la amistad verdadera, la familia disfuncional y los problemas sociales que enfrentan los jóvenes. Kerem demuestra su versatilidad como actor interpretando a un personaje completamente diferente a Serkan Bolat, mostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Su relevancia para el tema actual radica en mostrar la trayectoria de Kerem antes de su relación con Hande, evidenciando que ya era una figura consolidada en el mundo del espectáculo, un actor con una base sólida. Un dato curioso es que Kerem vivió gran parte de su infancia y adolescencia en el extranjero, debido al trabajo de su padre, lo que le permitió dominar el inglés y trabajar en producciones internacionales, ampliando sus horizontes. En cuanto a Hande Erçel, su carrera también ha sido impresionante, un camino lleno de éxitos y reconocimientos. Antes de Senkalkapm, Hande ya había protagonizado varias series exitosas, como Aşk Laftan Anlamaz, una comedia romántica en la que interpretaba a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda, un engaño que la lleva a vivir situaciones hilarantes. La serie fue un éxito en Turquía y en varios países de Latinoamérica, consolidando a Hande como una de las actrices más populares de su país, un ícono de la moda y la belleza. Aşk Laftan Anlamaz es una comedia romántica ligera y entretenida, perfecta para pasar un buen rato y desconectar de la rutina. Hande demuestra su talento para la comedia interpretando a un personaje divertido, adorable y con un gran corazón. Su relevancia para el tema es similar a la de Kerem, mostrando su trayectoria antes de la relación con Kerem, y evidenciando que ya era una estrella por derecho propio, una actriz con un futuro brillante. Un dato interesante es que Hande también es una reconocida modelo y embajadora de varias marcas internacionales, representando a algunas de las firmas más prestigiosas del mundo. Y hablando de Melissa Dongel,
aunque no ha protagonizado series tan icónicas como Kerem y Hande, ha participado en varias producciones populares en Turquía y ha demostrado su talento en cada uno de sus roles. Uno de sus papeles más conocidos es en la serie Aşk Intikam, una comedia romántica en la que interpreta a Ala Yılmaz, una joven ambiciosa, calculadora y manipuladora que está enamorada del protagonista, dispuesta a hacer lo que sea para conseguir su amor. Aunque su personaje no es el principal, su interpretación fue muy elogiada por la crítica, y le permitió ganar reconocimiento en la industria, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos. Aşk Intikam es una comedia romántica con un toque de drama y venganza, una combinación explosiva. Melissa interpreta a un personaje antagónico que le da un toque picante a la trama, añadiendo intriga y misterio. Su relevancia para el tema es obvia, ya que ella es la tercera en discordia en el posible romance secreto entre Kerem y Hande, la manzana de la discordia. Un dato curioso es que Melissa también es una influencer muy popular en redes sociales, donde comparte fotos de su vida personal y profesional, conectando con sus seguidores. Volviendo a la supuesta reconciliación entre Kerem y Hande, es importante señalar que ninguno de los dos ha confirmado ni negado los rumores, manteniendo un silencio absoluto sobre el tema. Han mantenido un silencio absoluto sobre el tema, lo que ha alimentado aún más las especulaciones, como si estuvieran jugando al gato y al ratón. Algunos fans creen que están esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, mientras que otros piensan que se trata simplemente de una amistad que ha sido malinterpretada por los medios, una relación platónica. Pero independientemente de lo que esté sucediendo realmente entre Kerem y Hande, lo cierto es que su historia sigue generando mucha pasión y debate entre sus seguidores, quienes no se cansan de hablar de ellos. Son dos de los actores más queridos de Turquía, y su relación, ya sea amorosa o amistosa, siempre será objeto de interés público, un tema recurrente. Y en cuanto a Melissa, solo podemos esperar a ver cómo reacciona ante esta situación, cómo maneja la presión mediática. Es una actriz talentosa y con mucho carisma, y seguramente sabrá manejar esta situación con elegancia y profesionalismo, con la frente en alto. Aunque por dentro estoy segura de que no está nada contenta, que siente una mezcla de frustración y decepción. El drama continúa, y estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla. En resumen, hoy hemos hablado de los rumores de una posible reconciliación secreta entre Kerem y Hande, del enojo de Melissa ante esta situación, y hemos recordado algunas de las series más importantes en la carrera de estos tres actores, poniendo en contexto su trayectoria. Hemos visto cómo Senkalkam los catapultó a la fama internacional, y cómo han sabido aprovechar su talento para consolidarse como estrellas en el mundo del espectáculo, construyendo una carrera sólida. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo, por acompañarnos en esta aventura. Espero que les haya gustado el chisme y la información que les he traído hoy, que hayan disfrutado del viaje. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué opinan de la reacción de Melissa? Quiero saber sus opiniones, quiero escuchar sus voces. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que aman las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, para estar siempre al día con las últimas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes de las series turcas. Hasta la próxima y que el drama continúe.